eh, gracias a la Sociedad de Ciencias Criminológicas y al colegio también por haberme invitado a participar y a colaborar con ustedes. Este, Antes de cualquier cosa, deseo conocer si tenemos buen audio. Eh, Ok, gracias. Bueno, muy bien, Eric. Gracias. Quienes no estén, pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, tenemos una charla. Muy bien, gracias, Denise. Tenemos una charla más o menos. También espero a que me den la posibilidad de compartir mi pantalla. Más o menos de 60 minutos. Hay unos que no escuchan. Listo, maestro. Si no escuchan, por favor, súbanle ahí a su dispositivo. Traten de modificar a ver si es su dispositivo el que no está brindando buen audio o confirmen las demás personas si realmente están escuchando. Sí, se escucha perfecto. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas ustedes por estar aquí esta mañana. Platicaremos, decía hace rato, durante más o menos 60 minutos sobre como que toma de repente cierta fuerza o cierto vuelo y luego se apaga un poco, que es la autopsia psicológica. Eh, no sé qué tipo de auditorio tenemos, me refiero a si es gente que ya ha egresado de carreras o licenciatura, victimología, derecho. Es un tema que interesa pues no solo a los psicólogos, sino también a los criminólogos, criminólogas, a los abogados, obviamente. Una pregunta, maestro. Sí, Hugo. Adicional a la sesión que estamos teniendo hoy, bueno, que vamos a tener ahorita, ¿va a existir algún material? Por ejemplo, en el caso de mi persona, que sí me gustaría adquirir la constancia, ¿va a haber algún tipo de material adicional de donde se estén impartiendo los temas? Digo, para futuras. Como la Sociedad de Ciencias Criminológicas ofrecerán algunos materiales o documentos, yo derivaré con ellos la presentación. Obviamente esta presentación se graba para todas y todos ustedes y también al final dejaré algunos tipos para contactarme personalmente o ustedes pueden hacer el contacto a través de la Sociedad de Ciencias Criminológicas. Antes en uno de ellos, pues al final que deje mi correo me puedes escribir o yo los comparto a la Sociedad de Ciencias Criminológicas y que ellos junto a la constancia, pues les hagan llegar algunos documentos también relevantes sobre autopsia psicológica. Ok, muchas gracias. Bien, decía pues que este es un tema relevante no solo para gente de psicología,
sino también para cuestiones de criminología, victimología, derecho. Esta es una técnica derivada de la psicología jurídica y forense, principalmente, aunque digamos, en la manufactura, en el diseño, en, la corriente, pues han colaborado criminólogos, han colaborado psiquiatras, han colaborado médicos y algunos otros especialistas de ciencias de la salud y de ciencias jurídicas y de ciencias sociales, pues en general. Hoy todavía, 2020, cuando decimos la palabra autopsia psicológica, eh, incluso ante grupos de psicólogos, les suena un poco raro, te dicen que eso no existe, que si tienes algún tipo de trastorno emocional, por decir autopsia psicológica, eh, que si es difícil hacer un diagnóstico psicológico en vida, pues es muy difícil o evaluación. La técnica nos acerca al perfil victimológico. Esto es interesante. Eh, una autopsia psicológica es en esencia un perfil de la víctima o de las víctimas. En algunos protocolos de actuación, por ejemplo, en casos de homicidios individuales o colectivos, el famoso protocolo de Minnesota, desarrollado por expertos en criminalística, criminología, etcétera, respaldado por la ONU para la investigación de homicidios, se habla de la autopsia psicológica. En las técnicas de perfilación criminal, en caso de que la víctima haya fallecido o esté desaparecida, se habla de autopsia psicológica. Yo he desarrollado un modelo de perfilación criminal eh, que le llamo Murder, como pueden leer aquí en modelo multifactorial o multifásico para la resolución de delitos recurrentes. En mi modelo se incluye también la autopsia psicológica. Dígame, gracias. Marco López Pérez. Yo estoy en la colina. Bueno, libros que he escrito, tal vez ustedes conozcan algunos de ellos. También he escrito capítulos para libros. Y pues entremos al tema de autopsia psicológica. Vamos desde el inicio, vamos desde la etimología del concepto. A veces también, y he escuchado en algunas conferencias a personas que dicen saber sobre el tema y dicen autopsia y que autopsia quiere decir mirarse a sí mismo. No, ahí está el primer error. Autos, en griego, es por sí mismo, o sobre sí mismo. Y opsis, óptica, por ejemplo. Opsis está vinculado con la visión, observar, ver. Autopsia entonces quiere decir observar por sí mismo, no observarse a sí mismo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando ustedes tienen una falla mecánica en su vehículo y no saben a qué se debe, llaman a un mecánico, un experto en fallas de automóviles, levanta el cofre del auto y cuando hace una revisión de lo que pudo haber pasado,
estaría técnicamente haciendo una autopsia. Es decir, está observando por sí mismo cuál puede ser la falla o la causa de la descompostura del vehículo. Bien. Generalmente también cuando decimos autopsia, la gente piensa en una plancha, en un CEMEFO, en un espacio de medicina legal o forense. Y bueno, la autopsia médico-legal es que el experto en medicina o en patología forense observen por sí mismos las condiciones o los factores que llevaron a una persona a estar muerta o a la muerte. Que autopsia psicológica sería que el experto en ciencias de la conducta o experta observa por sí mismo las características psicológicas, emocionales, afectivas, intelectuales, cognitivas de una persona que ha fallecido o que está desaparecida. ¿Cómo lo hacemos? Pues de eso voy a hablar hoy. ¿Cómo hacer eso? De hecho, tengo un caso, pero yo creo que por el tiempo no podré contar el caso. Los debo para la otra. Y tengo algunas periciales sobre autopsia psicológica también, que en su momento podríamos compartir, pero había que direcciones y demás que pues que rompieran la confidencialidad y la privacidad de las personas. En medicina se entiende autopsia como el examen anatómico del cadáver, carne, data, vermis, carne, tiempo, gusanos. Esos tres elementos componen la palabra cadáver, por eso la puse en color amarillo. Eso lo digo también por si alguien tiene alguna vez la intención de hacer un grupo de death metal o de black metal que se llame que significa cadáver, pues ya sepan qué es, ¿no? En términos concretos, es una exploración retrospectiva e indirecta. Aquí hay dos palabras claves de la técnica. Retrospectiva quiere decir que vamos hacia atrás, es decir, el 1 de noviembre de 2020 desaparece una persona, fallece una persona en raras condiciones o estamos frente a un posible suicidio y entonces hay que ver cómo era él o ella. Ojo, hoy en día la autopsia psicológica se utiliza también para casos de desapariciones. No sabemos si la persona ha fallecido o no, pero sabemos que la persona no está. Igual está muerta, igual no, pero también la técnica se usa en casos de desapariciones porque también nos acerca la técnica a un círculo de posibles sospechosos de la muerte o de la desaparición. Bien, indirecto quiere decir pues que no lo hacemos directamente con la persona, ¿sí? La persona ya no está. La persona ha fallecido o como dije, ha desaparecido. Y nosotros tenemos que dar cuenta ante su familia, ante la fiscalía, ante un ministerio público, ante la defensa, ante una autoridad de salud sobre el estado emocional, intelectual, afectivo de la persona. Pero la persona no está. No,
Todavía se llama autopsia psicológica. De hecho, Ariel psicológica. La comunidad científica de psicología jurídica y forense ha acordado hace 8 años que el concepto correcto debe ser autopsia psicológica. O podemos usar un término más largo que diré ahorita al final de esta presentación. Es una evaluación posterior a la muerte o desaparición para ofrecer un perfil de la víctima o de la persona. A veces se usa el MAPI, depende. El MAPI no es el protocolo de autopsia psicológica, es un protocolo para hacer autopsia psicológica. Es como, si yo, no sé, supongo que eres psicólogo o psicóloga. Hay 16 factores, o el PI, o el inventario de Jackson de la persona, y tú me dirías, o el MMPI-2. Entonces tú me dirías, el MMPI-2 es una herramienta psicométrica para evaluar personalidad de 316 herramientas psicométricas para evaluar personalidad. Es decir, el MAPI es un protocolo para hacer autopsia psicológica, no es el protocolo para hacer autopsia psicológica. Está el PAP, protocolo de autopsia psicológica, está la guía de entrevista de autopsia psicológica, está uno diseñado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México para hacer autopsia psicológica. Es decir, así como tenemos 316 instrumentos para hacer evaluación de personalidad, también hay muchos otros para hacer autopsia psicológica. El MAPI es uno, Cristian. No es no es el único, es uno de ellos. Ok. Ahorita voy a hablar un poco del MAPI para quienes no sepan qué es el MAPI. Palabras, o si alguien quiere hacer un instrumento para desarrollar autopsia psicológica, podría ser protocolo para la reconstrucción sociopsicopatológica postmortem, RSP. Protocolo RSP, protocolo para la reconstrucción sociopsicopatológica postmortem. Eso es la autopsia psicológica. Todos los que estamos aquí y todas vamos a morir, ¿no? Y en diferentes tiempos, momentos y causas, pero caeremos en alguna de estas categorías. ¿Alguien sabe lo que significan estas siglas? Son los tipos de muerte. N, ¿qué será la N? N natural, A accidental, S suicidio, H homicidio. Natural, accidental. Esas son las siglas de NASH. Ajá. De hecho, hay quien agrega la letra I y quiere decir indeterminada.
Indeterminado es no podemos decir. Rápidamente, imaginen lo siguiente, una persona tiene una ruptura amorosa en la noche, al día siguiente se va a su trabajo eh, y tiene problemas quizá derivados del conflicto que tuvo con su pareja, tiene problemas ahí en su cuestión laboral, está pensando en renunciar al trabajo, sale del trabajo y eh, va a beber algunas copas en un bar. Sale en la tarde-noche, es una tarde-noche lluviosa y la persona se estrella en un poste y muere. ¿Qué fue? ¿Suicidio? ¿Homicidio? Eh, ¿Accidente? ¿Le dio un infarto? Un día manejando porque fumaba mucho? No sabemos. Igual la persona se estrelló propositivamente contra un poste. Indeterminado, claro. La persona está ebria, la persona está decepcionada amorosamente, la persona está a punto de renunciar a su trabajo, la persona sabe que su pareja tiene a otra pareja, eh, puede que sea un problema mecánico del vehículo, puede que sea un problema del clima, o puede que propositivamente diga hasta aquí llegué y se haya estrellado y estampado contra un poste. No sabemos, es indeterminado. Hasta este momento es indeterminado. De hecho, yo tengo una hipótesis y yo digo que muchos accidentes de vialidad son suicidios, pero pasan como accidentes. Y entonces la técnica nos acerca precisamente a saber o a conocer si estamos ante una muerte natural, accidental, suicidio, homicidio o indeterminada. Es decir, no podemos decir, es muy complejo, es muy complicado. Revisen las definiciones de suicidio. Entren a la página de la Asociación Mexicana de Suicidología y verán que hay dos tipos de, bueno, hay muchos tipos de suicidio, obviamente, pero entre las clasificaciones hay uno que les llaman suicidio complejo y suicidio complicado. Y a veces el suicidio complejo es difícil decir si fue un suicidio o no lo fue. Y el complicado es cuando la gente hace muchas cosas para suicidarse y que no parezca un suicidio. Okay. Esta es una técnica que tiene 100 años, porque luego escucho a algunos colegas de psicología o criminología decir, bueno, es que realmente es una técnica novedosa. Algo que tiene 100 años, no sé qué tan novedoso sea. O que yo acabe de conocer algo hace un mes, pues no quiere decir que sea novedoso, quiere decir que apenas lo conocí. Es como si yo no tuviera televisión y compro una televisión y veo un partido de fútbol y le digo a mi pareja, mira, ayer vi un deporte muy novedoso. Bueno, que tú no lo hayas visto en 200 años no quiere decir que es novedoso. De hecho, yo hice algunas revisiones documentales. Tengo por ahí el artículo, si alguien quiere. Tiene tierra de cuentos de historias de vampiros. Hacían esto que hoy le llamamos autopsia psicológica desde 1890, o sea, 30 años antes que en Francia. Quiere decir que estamos ante una técnica pues, que tiene 100 años, que tiene un siglo, ¿sí? Y ya por favor, ¿qué? Ah, yo por favor. ¿Quieres preguntar algo, Paulina? Puedes escribirlo o puedes hacerlo. Aunque al final voy a dejar 15 minutos para esto, pero si urge la pregunta, puedes escribirla.
Ok, gracias, Paulina. Voy a... No sé qué hora es. Bueno, y en diferentes países se ha estado implementando en diferentes años. Obviamente la técnica se ha estado, lo dije hace rato, la técnica se ha estado puliendo, se ha estado calibrando, se ha estado mejorando, como todo en la psicología o en la psicometría, ¿no? Las entrevistas laborales se han mejorado, los instrumentos de evaluación psicológica, criminológica, victimológica se han pulido, etcétera. Y ya se aplica formalmente eh, en México, pues desde hace casi 30 años. O sea, ya como una técnica pericial, ya como una técnica para responder preguntas legales en foros, audiencias, cortes, tribunales, etcétera. Okay. Dice Rosario que no se oye, pero a lo mejor es el problema de Rosario, ¿no? ¿Los demás oyen? Pongan nada más sí o no. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Antes de cómo lo hacemos, quiero preguntarles, ¿a quién le interesa saber las condiciones emocionales, intelectuales, afectivas de una persona que ha fallecido o que ha muerto? ¿A quién le interesa? Pues le interesa seguramente a mi familia, le interesa seguramente al Ministerio Público o a la Fiscalía o a mi abogado o al abogado de la persona que dicen que me privó de la vida o a la Secretaría de Salud para saber si esta muerte la ponemos en la columna de accidentes, de suicidios, de homicidios, indeterminado, ¿sí? Ok. Y también, seguramente, si yo tengo eh, pues a la compañía de seguros también le interesa saber, ¿no? Muchas compañías de seguros dicen, pues no hay prima o no se paga la prima si la persona se ha suicidado. Entonces hay varios interesados, obviamente la familia, obviamente los investigadores de policía científica, la fiscalía, eh, las autoridades de salud, la compañía de seguros, el abogado de la contraparte a quien se le acusa del homicidio o de las lesiones o de la inducción al suicidio. Y entonces llaman a un experto o experta o a un grupo de expertos. Esta puede ser una pericia colectiva, un criminólogo, un psicólogo, un psiquiatra, un victimólogo, una trabajadora social. Es decir, puede ser un equipo el que trabaje con esto, con ello, sobre ello. A los bancos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues como es una pericia indirecta,
tenemos que, como es una pericia indirecta, pues tenemos que entrevistar a personas cercanas al sujeto. Ojo, son personas allegadas a él o a ella, perdón, se movió. No necesariamente tienen que ser familiares, o no nada más. No nada más tienen que ser familiares, porque en algunos artículos dice familiares de la víctima. Entonces la gente se queda, pues su papá, su abuelito, su hijo, su mamá. Yo prefiero poner allegados o que le conocieron directamente, que hubo una relación de conocimiento importante. Compañeros de escuela, compañeros de trabajo, pareja, que no es su familiar. O sea, tu novio no es tu familiar, tu novia no es tu familiar, aunque es familiar a ti. Obviamente la mamá, el papá, etcétera. Entonces tenemos que entrevistar a 3 personas. Con un protocolo y una guía de entrevista para hacer autopsia psicológica. Búsquenlo en internet. Yo lo que sugiero es que sean por lo menos 3 personas y que sean de diferentes círculos. Es decir, a la mamá, al mejor amigo y a su pareja, por ejemplo. O al papá, al compañero de trabajo y al compañero de escuela o a la compañera de escuela. Es decir, busquen por lo menos 3 personas a quienes vamos a entrevistar con un protocolo hecho para esto, el mismo protocolo para los 3. Obviamente, digo yo, busquen círculos diferentes. ¿Qué quiere decir busquen círculos diferentes? Pues que no sean 3 familiares o 3 amigos de la escuela o 3 compañeros de trabajo, porque tendrán el conocimiento de él en el trabajo, de él o de ella, ¿no? Entonces, si tengo al papá, si tengo a la mejor amiga y si tengo a su compañero de trabajo, tengo la visión de él o ella como pareja, de él o ella como hijo y de él o ella como trabajador, compañero laboral. Y tengo una visión más completa. Es decir, tengo un círculo, o tengo varios pedacitos del pastel. Tienen que ser 3, pueden ser 8, pueden ser 15, pueden ser 25, ¿sí? Pero por lo menos 3 para tener datos eh, de coincidencia. ¿Qué dijeron? ¿En qué coincidieron las 3 personas de diferentes círculos de conocimiento? Y datos de divergencias, de desacuerdos. Debemos también entender, sí. No dije tienen que ser 3, dije tienen que ser por lo menos 3. Pueden ser 6, pero tienen que ser por lo menos 3, por lo menos 3, no tienen que ser 3. Ok. Tenemos también, por eso digo que puede ser un equipo, a lo mejor yo entrevisto al papá, un colega entrevista a su mejor amiga y otro colega entrevista a su compañero de trabajo. Eh, Debemos también entender que va a haber contradicciones de los sujetos y las contradicciones deben entenderse en el contexto donde ellos le conocen. A lo mejor alguien te dice, era una persona muy amable, muy afectiva, muy cariñosa, siempre estaba haciendo bromas y el otro te dice, era un cuate bien amargado, muy serio, siempre enfocado en el trabajo. ¿Quién te dijo los dos? Pues su compañero de trabajo, su supervisor, por ejemplo. ¿Quién te dijo esto? Su hijo. Entonces uno espera que con el hijo sea juguetón, sea afectivo, sea amable y que en el trabajo sea una persona enfocada, dedicada, malhumorada. Es decir, entendemos entonces uno dice, a ver, tenía personalidad bipolar, espérate, a ver, ¿quién te dijo que era gruñón enfocado el del trabajo? ¿Y quién te dijo que era
cariñoso, juguete, su hija. Ah, ok. Se espera la respuesta que sea así. Ahora que si la hija era gruñón, siempre estaba de mal humor, ok, ahí tenemos un rasgo de personalidad. De ser una persona malhumorada o sin sentido del humor o eh, ira, ¿no? Con ira o con enojo. Ok. Eh, también se, también se buscan, o digo yo, sugiero diferentes círculos. Diferentes círculos me refiero a diferentes áreas donde la persona se mueve, en lo afectivo, en lo laboral, en lo académico, en la diversión, etcétera. Porque, y esto es obvio, voy a tomar ejemplo a ustedes. Tu, tu mamá o su mamá, tu mamá, sabe cosas de ti que tu pareja no sabe ni tu compañero de trabajo sabe o de escuela. Tu compañero de trabajo sabe cosas de ti que no sabe ni tu mamá ni tu compañero de escuela. Tu compañero de escuela sabe cosas de ti que no sabe ni tu compañero de trabajo ni tu mamá. Cuando juntamos las tres cosas que los demás ignoran, tenemos una versión más completa y más compleja. Tenemos también que hacer las entrevistas de manera individual y privada. ¿Por qué de manera individual y privada? Preferiblemente en los lugares donde las personas no lo pidan. Es decir, si el de trabajo nos dice, puede venir en mi hora de comida y platicamos, ok, vas al trabajo o vas a la casa o vas a donde vive la pareja o se pueden citar o llamar las personas a un bufete, a un consultorio y hacer ahí las entrevistas. Si tenemos a varias personas que viven o trabajan en el mismo lugar, por ejemplo, si vamos a entrevistar a 5 compañeros de trabajo, tiene que ser al mismo momento, el mismo día, a la misma hora. Por eso puede ser un equipo de trabajo. O si vamos a entrevistar a la mamá, al hermano y a la hermana, tenemos que hacerlo con los tres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces hay contaminación. Entonces, si yo cito a los compañeros de trabajo, uno el martes, uno el miércoles, dos el jueves y uno el viernes, pues el del martes les va a decir a los otros. Me preguntaron esto y me dijeron esto y comentaron esto. Entonces, otro va a preparar. Acuérdense que vamos a hacer un escaneo, un barrido completo de la persona en su área jurídica, laboral, doméstica, redes sociales, relaciones de pareja, padres, hermanos, hijos, compañeros, uso o no uso de fármacos, de drogas legales, ilegales, problemas con la policía, en la escuela. Es una, es una, es un perfil muy completo de la persona. Y entonces imagínense que sentamos a la mamá y al hermano y al papá y decimos, pues me ahorro las 3 entrevistas. La entrevista dura más o menos 2 horas, más o menos, puede que dure más, ¿eh? Entre 1 hora y media y 3 horas. Mañana, por favor, para terminar, ¿no? Se aplica de un solo jalón. Previo consentimiento informado de los sujetos, donde también les decimos que es una entrevista larga, que deben estar bien comidos, descansados, preferiblemente no bajo el influjo de drogas o alcohol o muy cansados, que nos va a llevar 1 hora y media, tal vez 3 horas, y que vamos a hacer preguntas muy íntimas de su relación con la persona. Preguntas que tal vez en su momento les puedan resultar incómodas y que también en su momento la persona puede decir, no, no quiero responder esa pregunta, no voy a responder esa pregunta, pero que entre más
y mejor nos respondan, tendremos una visión más clara de lo que pasó. ¿Sí? Es una entrevista estructurada, Dominique. Sí. Con respuestas cerradas. Cierto o falso. A, B, C, D, E, F, G. Sí. ¿Sí? ¿Algún ejemplo de qué? ¿Algún ejemplo? ¿Cuál era el oficio o profesión de María? Y hay una lista. Camionero, stripper, maestra, psicóloga, conferencista, eh, chofer de autobús, modelo, estilista, y le pones estilista. ¿Tenía algún problema de uso o abuso de alcohol? Bebía, sí, a la semana, más o menos, 1 o 2 días por semana, o 3, 4 por semana, 5 o 6 días. Es el ejemplo de entrevista estructurada. Se prefiere que sea estructurado precisamente para que pueda ser revisado por terceros peritos. Y te voy a decir para qué, Ale, para evitar el sesgo de interpretación del quien hace la aplicación. Entonces, si te dice es que mi hermana, pues a veces estaba dormida, dormía mucho y de repente a las 4 de la mañana se levantaba y estaba pintando y luego se dormía a las 11 y luego de las 11 se levantaba a las 6 7 de la tarde y otra vez se ponía a dibujar. Pero al otro día, entonces tú dices, ok, eso que está diciendo ella, que es una respuesta abierta, se llama insomnio mixto, por ejemplo. Y ahí quien en el sueño o cuestiones relacionadas con el sueño, con el dormir, tienes 35 opciones y pones insomnio mixto. Obviamente la hermana, si no es psiquiatra, la hermana es estudiante de bachillerato, te dice esto y tú dices, eso que ella me está, a diferencia de decir, tenía problemas con el dormir, y cuando eso lo lee alguien dice, ¿y qué quiere decir que tenía problemas con dormir? Tenía pesadillas, dormía mucho, no dormía. Antes de hacer esto, eh, si tú infieres o si estás en un caso que es un caso de una autopsia psicológica, sugieren que entrevistemos a la familia y ellos te dicen no, o no todavía, ¿sí? Y puede que la víctima esté involucrada, claro. No es una entrevista obligatoria, aunque a veces, si esto viene desde la petición de una autoridad judicial, el juez dice, la señora, el papá y la mujer se deben presentar en los consultorios ubicados en tal calle el martes a las 5 de la tarde para una entrevista vinculada con... Y ya si no se presentan, pues están desatendiendo o desacatando la orden de un juez. Igual se presentan y no dicen nada. Por eso, Georgina, tú tienes que preguntarle al compañero de trabajo, a su pareja, a su amiga, y a lo mejor la mamá no te dice nada, pero el compañero de trabajo te dice, sí, es que él tenía problemas, ¿sabes? Es que vendía drogas y tenía muchas deudas. Y su expareja te dice, sí, yo me separé con él porque él se había involucrado en cuestiones de delincuencia organizada y a mí eso me daba mucho miedo. Ok, ya tienes 2 personas que te están diciendo algo y a lo mejor la mamá no te dice nada.
A mí me ha tocado cosas así. Incluso puede ser en un caso que no tiene ni sentido entrevistar al papá, por ejemplo, eh, porque el papá nació la niña y el papá se fue de la casa y el papá, cuando yo fui a buscar el consentimiento informado y demás, dijo, yo en mi vida la he visto y si la he visto son 2 veces, entonces no tiene ni caso entrevistar al papá. Y el papá dijo, yo ni siquiera la conozco. Y también me ha tocado, bueno, a mí no fue personalmente, fue a parte del equipo, que la expareja queríamos entrevistarle, bla, 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 dijo, los vuelvo a ver aquí, cabrones, y los mato. Entonces, tampoco somos Hombre Araña, Capitán América, dice, ¿para qué le entrevisto a él? Pues. Y aquí dice, en un caso de investigación policial, previa consulta con los investigadores policiales para evitar la contaminación de la investigación. Sumado a la entrevista, sumado al protocolo hecho ex profeso para la autopsia psicológica, tú revisas otros expedientes. Si hay un expediente laboral, si hay un expediente escolar, si hay un expediente psicológico, psiquiátrico, médico, odontológico, policial. Es decir, alimentas tu entrevista con otro tipo de datos. ¿Sí? Y también es importante esperar la reacción del duelo. Esto es bueno, todo es debatible, pero esto también es debatible. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿10 años? ¿2 años? Los investigadores dicen un buen momento para aplicar la técnica es entre los 3 y los 6 meses. La gente es un poco más objetiva, pues a veces si lo haces inmediatamente posterior a la muerte te vas a encontrar con un ángel. Era maravilloso, era el mejor padre del mundo, ¿no? No tomaba a todos, siempre nos hacía reír, siempre traía una sonrisa en la boca. Si se han dado cuenta, prendan cualquier día el televisor de una persona que ha fallecido y uno dice Juan Pablo II, Gandhi, Krishna, Albert Einstein, el Hombre Araña, Chicharito Hernández, todos en un solo personaje. Y después de los 2 o 3 meses te dicen, pues ni era tan buen padre. No es cierto, nomás 2 veces nos pasó la tarea, todas las demás nos decía que no la había hecho tampoco. Ajá, ya, ya no es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es un ser humano con virtudes y defectos como todos, incluyendo a la Madre Teresa de Calcuta. Y a Gandhi y a todos los que dije. Y obviamente todo esto se plasma en un documento, en un peritaje que se va a presentar en su momento ante la defensa, ante una audiencia, un tribunal, etcétera. Entonces también los expedientes nos van a servir para refutar o eh, afirmar hipótesis. Cuando te dicen, sí, es que era el alumno más brillante de toda la escuela y revisas el expediente escolar y resulta que tenía 6 extraordinarios, todavía debía 2 materias del segundo cuatrimestre, entonces así como que Einstein no era. Bueno, Einstein también tuvo problemas en la escuela. Y te dicen, es que era muy tranquilo y la persona más dulce del universo y revisas el reporte del historial policial
y tiene 4 riñas, orina en la calle, pone música a todo volumen. Entonces, puedes siempre que dejar la entrevista abierta para decir, a ver, usted dijo que era una persona muy brillante, pero fuimos a la escuela y resulta que tiene más seises que otra cosa. Ah, sí, bueno, es que me confundí, yo estaba muy triste. Ok. Entonces, en su momento hay que esperar la reacción del duelo. Y al final, pues ofrecer la conclusión con base en la información. Esto nos va a llevar, este, yo sé que depende del sapo, la pedrada, pero esto nos va a llevar entre 1 mes y 2 meses hacerlo. Se puede hacer en menos tiempo, depende un poco del equipo, depende de las facilidades y del acceso a las personas que vayamos a entrevistar. A veces resulta que la persona te dice, venga el martes a las 5 y vas el martes a las 5 y están en una fiesta o están bebiendo, entonces no puedes entrevistar en ese momento y te dicen, bueno, venga el viernes y resulta que la fiesta se alargó hasta el viernes, entonces dicen, venga el lunes, entonces tú la entrevista con esta persona relevante en la vida del sujeto que ibas a hacer el martes, terminas haciéndola 7 días después. Es decir, siempre hay imponderables. Y lo decía, cuando, por ejemplo, si vamos a entrevistar a la mamá, al papá y al hermano, y una de las preguntas es, decimos, me voy a ahorrar 3 entrevistas y se las hago a los 3 al mismo tiempo, y una de las preguntas es, ¿sabía usted si esta persona consumía algún tipo de fármaco ilegal? El hermano sabe que sí, la mamá no y el papá no. Entonces el papá te dice no, la mamá te dice no y el hermano que está ahí en medio te va a decir no. O si entrevistas un día a la mamá, otro al hermano y otro al papá, la mamá que ya sabe lo que las preguntas o los reactivos del protocolo y que sabe que su hija consumía drogas, le va a decir al hermano, te van a preguntar si María consumía, tú vas a decir que no, y al esposo. Y después del miércoles te van a entrevistar a ti, vas a decir que no. Así pasa. Entonces tú también, cuando analizas las entrevistas por separado al mismo tiempo, dices, mira, el hermano dijo que sí, la mamá dijo que no, el papá dijo que no. Pero su amigo del trabajo dijo que sí, su pareja dijo que sí, entonces lo más probable es que sí. Y empiezas a construir la conclusión o el cierre del documento. Eh, bueno, nos quedan 15 minutos. De hecho, nos quedan 4, pero nos quedan 15 minutos para que hagan preguntas sobre lo que he dicho hasta ahora. Voy a habilitar los micrófonos por si alguien quiere activarlo para hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Uh-huh. Pueden escribirla o pueden hacerla en voz. ¿Qué pasa si llegan a mentir en la entrevista? Es posible que lleguen a mentir en la entrevista. Por eso tú tienes que tener diferentes personas a quienes vayas a entrevistar para ver si es consistente lo que dijo uno que mintió con lo que dijeron 6 que no mintieron. Se llama confiabilidad interjueces. La psicología forense, el psicólogo jurídico y forense, el psicólogo criminológico. Pero lo dije también, Ileana, pueden ser gentes, obviamente que en el equipo haya psicólogos o psiquiatras que coordinen este equipo, pueden involucrarse en la aplicación de la técnica, trabajadoras sociales, enfermeras, criminólogas, victimólogos. Una pregunta, maestro. Sí. Usted en el ejemplo que mencionaba sobre de que si
uno llegaba a hacer una entrevista en un lugar donde había una fiesta y la fiesta se prolongaba hasta el viernes, ¿no sería mucho más, más viable citarlos a ellos en la fiscalía para que se respeten los horarios y se pueda hacer una entrevista en lugar de hacerlas a domicilio y que pueda existir este inconveniente de que la entrevista no se dé el día que se tiene que llevar a cabo? Sí, sí, totalmente sí. Estoy de acuerdo con eso. Daniel dice, ¿esta técnica se puede aplicar en una investigación de personas desaparecidas más de 14 años? Si tienes acceso a personas que le conocieron muy cercanas a él o a ella hace 14 años, sí. Hay que decir, hay que decir que la información que te dio la persona está relacionada con el caso de él o ellos que le conocieron hace 14 años y que es posible que muchas de las cosas que ellos dijeron pues se hayan olvidado debido a la curva de Ebbinghaus, ¿no? Del olvido, pero que también tú revisaste documentos policiales, judiciales, académicos, laborales y que había consistencia en los mismos al respecto de, y entonces das la opinión. No, cuando se entiende interrogatorio se tiende como más directivo, más ofensivo, ¿no? Aunque un interrogatorio no tiene que ser así, pero a veces nos dicen entrevista e interrogatorio, entonces más bien es una entrevista, ¿no? Más que un interrogatorio policial, es una entrevista. Es una entrevista para que tú, Diana, me hables lo que sabes y lo que quieras decir de tu relación con una persona que no está. ¿Sí? Previamente te voy a decir cuánto tarda, que haré preguntas de tu relación afectiva con él o ella. Él o ella no tiene que ser tu pareja, él o ella puede ser tu compañero de trabajo, por ejemplo. Y se puede utilizar, Daniel, también en cuestiones colectivas. Por ejemplo, se habla mucho de que los desaparecidos de no sé dónde. Ahí yo digo, se debió haber aplicado autopsia psicológica o autopsias psicológicas. Incluso cruzar datos, información de redes de conocimiento de los sujetos, yo digo. A veces hay en algunas ciudades como oleadas de suicidios, por ejemplo, de personas de la tercera edad o de padres de familia o de adolescentes. Ahí se debería aplicar también, porque también si esta técnica nos da el perfil de la víctima y tenemos el perfil de 15, 16, 8, 32 víctimas, pues entonces podemos hacer programas preventivos y decirle a los padres, ojo, si ustedes ven esto y esto y esto y estos indicadores en sus hijos o hijas, tengan mucho cuidado porque eran los mismos indicadores que mostraron estos chicos que antes de suicidarse. Se puede considerar el lenguaje corporal, pero yo tengo mis bemoles al respecto. Obviamente tú vas a decir la persona estaba desaliñada, la persona se estaba mordiendo las uñas constantemente, la persona no sostenía o estaba viendo hacia abajo, pero a lo mejor está viendo hacia abajo porque está triste, ¿no? ¿Alguien más? Nos quedamos como que a medias, pues, pero pues a reserva de lo que diga el colegio y la sociedad más adelante, en un mes o quizá el año que entra, podemos trabajar sobre esto en un taller. Sí, ya dije, se utiliza en Cuba, los cubanos trabajaron mucho en la estandarización del MAPI, se utiliza en Argentina, se utiliza en México, se utiliza en España, se utiliza en Colombia, se utiliza en Rumania, se utiliza en Francia, en Estados Unidos.
¿Alguien más? Quedan 10 minutos. Gracias. En Colombia, claro, hay gente, ¿Cómo te la pasaste, güey? nuestros colegas de Colombia, hay gente muy destacada en Colombia que hace autopsia psicológica. Yo te sugiero que revises parte de la sede de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, y ahí vas a hallar artículos muy interesantes de colegas tuyos colombianos. En caso de un secuestro, ¿este tipo de entrevistas se puede llevar a cabo antes de una negociación? ¿O previamente tiene que haber una negociación con los secuestradores para poder hacer este tipo de entrevistas con los círculos más cercanos del desaparecido? Oh, qué pregunta tan bomba. En caso de un secuestro, tú puedes trabajar paralelamente a los investigadores policiales haciendo la autopsia psicológica, siempre y cuando tengas comunicación con ellos, sepas en qué momento poder entrevistar o no a las personas y quizá con la información que te den ellos, tú puedes dársela a quien esté negociando para que tenga mayores elementos para privada de su libertad. Qué bueno que hay investigadoras. Felicidades, colega. Voy a compartir algunos documentos con la Sociedad de Criminología y yo, como ellos supongo que tienen sus correos y demás, pues se los harán llegar a ustedes. Sí puedo compartir algunos documentos que yo hice, sobre todo unos que trabajé hace mucho tiempo, pero nada más denme chance de tachar nombres que identifiquen. Es un caso muy largo. Me llevaría media hora más o menos contar el caso. Es interesante también porque el caso, el caso nos contrasta entre la realidad y la teoría, ¿no? Como la teoría te dice, haz esto, y cuando llegas a la realidad te das cuenta que a veces es difícil hacer algunas cosas, que te pueden amenazar, que la gente no va a participar, que algunas personas tienen miedo fundamentado o fundado de hablar, que no siempre sirve entrevistar a la mamá o al papá porque no conocen a sus hijos. Es que el caso me gusta llevarlo porque al final yo dejo que ustedes decidan, que ustedes, una vez que expliqué la teoría, narro el caso, al final les digo, a ver, ahora díganme, natural, accidental, suicidio, homicidio, indeterminado. Entonces ustedes tienen que ir viendo diferentes elementos que voy narrando en el caso y en un minuto no creo poder hacer eso. Eric. La sesión pueden solicitarla ustedes con la sociedad. Y con el colegio que amablemente me han invitado, la Sociedad de Ciencias Criminológicas. Esto es interesante, no solo es el caso, hay muchos casos. Yo tengo casos, incluso tengo casos de cómo no hacer, o sea, casos judicializados en los que yo he participado haciendo contrainfo. A veces en algunos protocolos de entrevista te dicen, pregunta esto, pregunta esto, pregunta esto. Evite preguntar esto, no pregunte esto. No. Entonces también del no hacer aprendes.
Dice Gerardo que no escucha. Y hay que conocer los protocolos también, hay que conocer la guía de aplicación. Es un tema muy interesante, Diana. Gracias a ti, Diana. Gracias a todas y a todos por haberme escuchado y pues seguimos en comunicación. No sé, maestra Jessica, si quieres decir algo más. O ya la dejamos aquí. Sí, pues sería todo. Si no hay más dudas, más preguntas, yo creo que ya sería todo por la conferencia del día de hoy. Para las personas que se quedaron interesados en este tema, pues probablemente más adelante tengamos algún tipo de conferencia más amplia o algo relacionado a un diplomado un poco más amplio para que ustedes pues tengan el tiempo suficiente para poder introducirse a esta materia como es la autopsia psicológica. Yo creo que debe ser un taller Sí, sí, sí. muy práctico, muy manejar los protocolos, revisarlos, leerlos, hacer ejercicios entre nosotros, conocer dictámenes ya elaborados, la metodología, las conclusiones, el procedimiento, cuestionarlo, reflexionar sobre eso. Creo yo que debe ser un taller. Sí, sí, sí. Sí, es que se requiere de más tiempo para poder realizar este tipo pues explicar bien el tema como tal, parte por parte y con casos como menciona el maestro. Y sí, personas que estén interesadas, pues esperen ahí noticias más adelante, ahí por parte de los grupos de WhatsApp, ahí les haremos llegar pues lo que podríamos hacer más adelante, ya de una manera más planeada, les hacemos la propuesta del taller para que ustedes ingresen e identifiquen pues ya este tema con más calma, ¿sí? Muchas gracias, maestro, por su participación. Gracias ¿Sí? a ti de nuevo por hábil y muy, con mucha experticia para hacer esto. Pero si vuelven a pensar en mí, incluso podríamos dar los materiales antes del taller para en el mismo taller hacer reflexiones, seminarios, discusión de lecturas y no llegar en blanco, pues, sino llegar ya más duchos, más reflexivos, con mayor crítica. Se puede hacer eso también. Pero eso es de ustedes, eso lo deciden ustedes, no yo. Gracias. Sí, sí, claro, maestro, hay que planearlo, lo planeamos y ya hacemos la propuesta para las personas que estén interesadas en estos temas, pues que puedan ingresar y pues ya abarcar un poco de más tiempo que se necesita para estos temas. Muchas gracias, maestro, por la conferencia del día de hoy. Agradecemos también a los participantes, a las personas que pues nos dieron un tiempo ahorita en domingo y están aquí participando y están aquí pues poniendo atención al tema. Muchas gracias. Esperemos que esto les haya servido. Es mucha información que realmente es valiosa. Si ustedes empiezan a estudiarla poco a poco, cada característica que el maestro dijo, pues sí es información valiosa que a ustedes les sirve en su campo laboral de criminología, criminalística, psicología, incluso hasta derecho, igual les puede servir. Entonces, sí es información valiosa. Vamos a estar ahí en contacto por los grupos de WhatsApp. Cualquier duda que ustedes tengan, ahí nos la hacen saber. Vamos a estar promocionando otros cursos. Tenemos también los libros del maestro, que son muy buenos, especialmente La máscara del asesino. Me parece muy, muy bueno, muy interesante el libro. Tiene, me parece que más libros el maestro, que también se los recomiendo mucho. No sé si tenga ahorita en físico, maestro, libros. ¿Ya no hay libros? No, de hecho, si tienes uno de la máscara, te lo compro, que yo no tengo. No, hombre, no, también ya volaron. Ya yo pensé que iba a quedar uno para mí, pero no. No, ya volaron. Sí, no, pero están muy interesantes los libros. Esperemos ya después, ojalá, produzcan más libros para poder tener aquí con nosotros y compartírselo a ustedes, porque sí están muy interesantes los temas que nos tiene el maestro. Pues ya no le quito más tiempo, maestro. Muchas gracias
por la conferencia del día de hoy y yo creo sería todo por hoy. ¿Los libros están en línea? ¿En Amazon los podemos encontrar? Hay en Amazon, en Gandhi. De hecho, si alguien vive en la Ciudad de México, hay 3 libros en la Ciudad de México que yo dejé alguna vez que fui en casa de una tía. Y si alguien quiere, son los últimos 3 libros de La Máscara del Asesino. Si alguien los quiere, me puede dar la información. Están en Ciudad de México. Y hay una versión electrónica de Asesinos Seriales en México Prehispánico. Entonces, si alguien me quiere contactar, les voy a dejar mi correo. Y me pueden escribir. En el de La Máscara del Asesino encontrarás peritajes, dictámenes de agresores, de víctimas, niños, niñas, adolescentes y adultos, tanto agresores, ofensores como víctimas. Pues alguien que vive en Ciudad de México quiere, no sé, es jvc.vaca, perdón, lo escribí mal. Tengo un blog, y ahí se pueden encontrar cosas interesantes. Sobre criminología, filosofía, ciencias forenses. Y hoy hoy casi Día de Muertos, hay un cuento de terror que se llama Mami, lo pueden revisar también, para que no duerman como en 4 días. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta. Seguimos en comunicación. Agradezco mucho su espacio, sus tiempos, sus inteligentes preguntas. Y pues espero que más adelante podamos coincidir. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestro. Que pase buena tarde. Buena tarde para todos. Hasta luego. Bye. Chao.